en este caso con el diputado de Izquierda, Nicolás del Caño, para consultarle cómo vio el anuncio del presidente respecto a esta querella para investigar al gobierno anterior por la toma de deuda del Fondo Monetario. Bueno, mirá, ya hay causas penales contra el gobierno anterior por el tema del endeudamiento y hay denuncias por que ha sido totalmente fraudulento, no solamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino todo el endeudamiento que se ha tomado. Lo que pasa es que se sigue pagando, ¿no? Una deuda que es fraudulenta, que es ilegítima e ilegal, y eso se hace a costa del hambre del pueblo trabajador que está padeciendo las consecuencias de una crisis que nos dejó el gobierno anterior y que frente a la pandemia han sido los trabajadores, los sectores populares los que han pagado esa factura. Las grandes empresas y el gobierno se le han pasado, esa factura se la han cobrado a los jubilados, a los sectores populares, y me parece que de lo que se trata en primer lugar, si realmente queremos terminar con este endeudamiento, es un desconocimiento soberano de esta deuda fraudulenta, es la primera medida, y destinar esos recursos hacia la emergencia sanitaria, aumentar el salario de los trabajadores y trabajadoras de la salud, de la educación, destinarlo a construir viviendas. Ahora, ¿sería reparatorio que se identifique a aquellos funcionarios que tuvieron responsabilidad en esta toma excesiva de deuda? Sí, pero a ver, la responsabilidad es tan clara. Hay un concepto del derecho internacional que plantea deuda odiosa, todo aquel endeudamiento que es tomado no para el interés del pueblo, sino en función de los intereses de los especuladores, ¿no? Y el gobierno y quienes hacen ese préstamo saben las consecuencias que va a tener. Entonces, hay que declarar esta deuda como odiosa, y un rechazo soberano de la deuda es fundamental, como te digo, para empezar a destinar esos recursos a los sectores populares. Y creo que el discurso de Alberto Fernández, por ejemplo, mencionó muy poco el tema de la vacunación VIP, que no solamente incluye a funcionarios del gobierno o a familiares, amigos, políticos, empresarios, gente cercana al poder, sino también a Juntos por el Cambio, ¿no? Que intenta utilizar demagógicamente esta situación, que han tenido vacunados VIP, han privatizado la vacuna en la ciudad de Buenos Aires, en Jujuy, que son distritos gobernados por Juntos por el Cambio, y estas imágenes realmente macabras, repudiables, que vimos en la movilización en Plaza de Mayo con ataúdes con nombres de abuelas de Plaza de Mayo, representantes de abuelas de Plaza de Mayo y otros referentes, y un punto clave que tampoco se dijo nada, la necesidad de liberar las patentes y la propiedad intelectual de las vacunas para que no sigan primando los intereses de los grandes laboratorios, las farmacéuticas, y prime la salud de la población. Podría, por ejemplo, Argentina fabricar vacunas controladas por el Estado a gran escala. Diputado, y todo el proceso de vacunación estará controlado por los trabajadores y trabajadoras, y no por este régimen de privilegiados, ¿no? Decía recién el comportamiento de la oposición, se escucharon algunos gritos adentro del recinto. ¿Cómo fue la reacción cuando se anunció esta querella sobre el gobierno anterior? No, hubo algunos gritos airados, creo, de algunos representantes de Juntos por el Cambio. Me parece que, como te digo, ya hay acciones judiciales. El problema principal pasa por terminar ya mismo, dejar de pagar ya mismo. Si es fraudulenta, ¿por qué se sigue pagando? Y ese pago de la deuda tiene consecuencias concretas hacia el pueblo trabajador. Fíjate que ahora el pacto con el Fondo Monetario Internacional que está negociando el ministro Guzmán tiene consecuencias, porque exigen pautas de gasto fiscal, y esas pautas de gasto fiscal van en detrimento de la jubilación, en los salarios. Después creo que hay un punto que el presidente parecía que estaba hablando de otro país, por eso te digo, tenía consignas, parecía de campaña, como primero los últimos, cuidar la mesa de los argentinos, cuando el gasto social fue inferior durante todo el 2020 a la inflación. Ahora, hubo un anuncio también de congelamiento de tarifas. Sí, planteó que iba a haber un descongelamiento con tarifas justas, ¿no? Y por otro lado dijo que se iba a armar un nuevo cuadro tarifario. Yo creo que en ese sentido la salida de fondo para terminar con los tarifazos y la estafa, y que realmente los servicios públicos sean un derecho y no un negocio, es que pasen a manos del Estado, estén gestionadas por las trabajadoras, los trabajadores y los usuarios con una tarifa accesible, y que realmente se inviertan recursos para que el servicio sea un servicio de calidad, sin afectar los intereses de los grandes grupos económicos y de los especuladores. Romper con el Fondo Monetario
es un discurso vacío. Bien. Que no tiene consecuencias concretas en medidas que hoy está esperando la mayoría de la población, que está en una situación realmente muy difícil, como son la mayoría de los trabajadores. Gracias, Del Caño. No, por favor. Sí.